Los Tories han sabido leer las derrotas históricas de la extrema izquierda en Reino Unido. Por eso quieren que votes a Corbyn. Votar a Corbyn es como retroceder a Star Trek. La vuelta a los viejos tiempos. 2015 no es 2007 ni 1997. Sí, hay que evolucionar, pero por Dios, no volvamos atrás en el tiempo. Si tu corazón está con las políticas de Corbyn, entonces necesitas un trasplante. El Partido Laborista se dirige hacia un acantilado con los ojos cerrados. Sería el momento de hacerle un placaje si tal cosa fuera posible. Así pedía Tony Blair durante la campaña de las primarias que la militancia del Partido Laborista no votase a Jeremy Corbyn. Si Corbyn pone tan nervioso a la mejor creación de Thatcher, van por el buen camino. Bienvenidos a Fora Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la victoria de Jeremy Corbyn en las primarias del Partido Laborista y sus implicaciones para la política británica. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí. Nos acompaña también Tom Burridge, corresponsal de la BBC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Carolina Vescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos. Bienvenida una vez más. Hola, Pablo. David Bollero, periodista. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Luis Bouza, de agendapublica.es, bienvenido una vez más a Fora Apache. Muchas gracias. Y cierra la mesa Martin Roberts, periodista. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en Fora Apache, en el punto de mira. Las primarias del Partido Laborista británico del pasado 12 de septiembre situaron al candidato anti-austeridad Jeremy Corbyn a la cabeza del partido tras ser elegido con más del 60% de los votos. Sin embargo, Corbyn y su movimiento van a tener que enfrentarse no solo a las élites británicas, sino también a las estructuras del Partido Laborista. En cualquier caso, la candidatura de Jeremy Corbyn ya ha abierto una posibilidad apasionante e impensable hace meses: la visibilización del movimiento anti-austeridad en uno de los países con mayor peso económico del espacio europeo, pero también con mayor desigualdad. Esta noche en Fora Apache analizamos los movimientos en el seno del Partido Laborista y las consecuencias para la izquierda europea. Empezamos como siempre en Fora Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Bayo. ¿Cuáles son las claves que explican que Corbyn haya ganado? Bueno, la clave es precisamente que no es un nuevo laborismo, sino un regreso al viejo laborismo, al de Attlee, al del gobierno que defendía unas nacionalizaciones, un reparto de la riqueza en un momento en el que la austeridad ha hecho tanto daño a las clases populares en Reino Unido, en el que parece que los que están negando la desigualdad, la pobreza que causa la política de austeridad, son los que se van a llevar siempre el gato al agua, y que es el New Labour los herederos de Blair los que no se distinguen tanto de los Tories en sus políticas económicas. Entonces, después de la derrota, porque ya que se parecen tanto a los conservadores, son derrotados en las urnas, para eso escogen directamente a los conservadores. Las bases del Partido Laborista quieren volver a las esencias, quieren volver a los orígenes del Labour, el viejo. Gracias, Tom. Yo creo que muestra que hay espacio para un nuevo estilo de política, que el Partido Laborista se ha convertido demasiado parecido al Partido Conservador. Entonces creo que este Partido Laborista en políticas es un poco viejo, pero puede ser algo nuevo, en el sentido de hacer una política un poco diferente. Obviamente, ganarse el liderazgo del partido es muy, muy diferente que realmente ser primer ministro del país. Entonces, obviamente, su elección ha sido un terremoto político muy, muy sorprendente para todos, pero ya empieza la parte muy interesante si el Partido Laborista se puede ser votado y realmente popular con el país. Gracias, Tom. Carolina.
Bueno, yo creo que es un síntoma más de la crisis final de la socialdemocracia tal cual la hemos conocido en Europa en los últimos 40 años, y que es una crisis que paradójicamente lo que hace es llevar a la socialdemocracia a los valores iniciales, no sé si completamente iniciales, pero por lo menos a los valores centrales del discurso socialdemócrata de los años 60, de los años en donde las cosas iban razonablemente bien en el centro de Europa. Y paradójicamente esta crisis final pasa por la recuperación de un activo, ¿no?, que viene de muy atrás y que podría parecer que representa todo lo contrario. Desde el punto de vista de la prospectiva, creo que una victoria en Reino Unido de una candidatura de estas características podría generar un cambio continental espectacular y de potencia y alcance que resulta difícil de imaginar. Saltaríamos del Mediterráneo y convertiríamos esta transformación en una transformación europea. David. Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa, en cierto modo, porque Corbyn llegó prácticamente para enriquecer un poco el debate ideológico de esas primarias y de pronto la militancia de base es la que se ha revelado, la que está cansada de una pseudoizquierda que lleva muchos años padeciendo Reino Unido y quieren volver a esos orígenes que estamos todos hablando, ¿no? A esa izquierda que bebe de las fuentes del activismo, como ha bebido Corbyn, que no deja de ser un activista, y que quiere luchar contra la austeridad, contra la desigualdad y contra esas medidas que durante mucho tiempo ha estado emprendiendo el Partido Laborista, convertido prácticamente en un partido conservador light, ¿no? Y que es lo que probablemente les llevó a la debacle de las últimas elecciones, en la que, hablamos en este mismo debate, había un empate técnico en encuestas y de pronto se llevaron uno de los mayores batacazos de los últimos 30 años. Muchísimas gracias, Luis. Yo quiero empezar donde acaba de terminar David. Creo que es muy interesante darnos cuenta del momento en que se elija Corbyn, que es justo después de las elecciones generales. Es decir, la militancia laborista vota bajo el shock de la victoria inesperada de los conservadores y quizá, y aquí lo pregunto más que afirmarlo, pero quizá también ante una cierta preocupación de la afirmación de un discurso como el de UKIP, que no solo tiene que ver con la Unión Europea, pero sí ante la derechización. Es decir, UKIP demuestra que la famosa teoría de la tendencia de la política hacia el centro quizá no sea verdad, y los laboristas puede que se digan por qué no podemos girar nosotros a la izquierda. El segundo elemento, que creo que todavía es más interesante, es nos coloca ante una duda ante la certeza de la hegemonía neoliberal. Bueno, hasta qué punto el país en el que con más fuerza se había afirmado se puede desafiar este discurso neoliberal. Y por último, pues quizá esta otra forma de hacer política, que no sé si tiene algo de primitivo en el sentido que hablaba Eric Hobsbawm de los rebeldes primitivos. Muchas gracias, Luis. Martín. Bueno, lo que a mí me ha llamado la atención de su campaña es que sobre todo se ha presentado y el público le ha visto como un político que no se ha dejado seducir por las mieles del poder, que lleva más de 30 años en el Parlamento, pero ha seguido siempre fiel a las bases, no se ha vendido con tal de ascender en su carrera para convertirse en un personaje más de lo que podría llamarse la casta o el famoso establishment, ¿no? Entre otras cosas, también ha demostrado que en las convocatorias ha tenido poder de convocar a la gente, inspirar a la gente, ¿no? Que los demás, sus competidores, simplemente que han sido los políticos de siempre, que no han inspirado ni mínimamente. Que sobre todo, más que una victoria de Corbyn, pues también lo podríamos ver como un fracaso total de sus oponentes, ¿no? Que no han sabido inspirar con la política de siempre, que es de la austeridad, bueno, y eso no inspira a nadie. Gracias, Tom. Martín, una cosa que os quiero plantear, porque es verdad que habéis apuntado muchos temas, ¿no? Es decir, de alguna manera Corbyn representa el laborismo más tradicional, aunque puede implicar un nuevo estilo, se enmarca en la crisis europea de la socialdemocracia, evidentemente las bases del partido están más a la izquierda y han podido imponerse, el momento es fundamental, el fracaso, la situación devastadora del Partido Laborista, sobre todo en Escocia, donde de alguna manera el Partido Nacional Escocés recoge, digamos, el testigo del apoyo de la clase trabajadora escocesa que tradicionalmente votaba al Partido Laborista, la figura honesta de Corbyn y, digamos, como probada en el tiempo, pero hay algo que es un debate que ya se ha convertido recurrente en esta mesa y que ya incluso la prensa reconoce y que me recuerda una cosa que
que nos dijo una vez en la universidad que trajimos a dar una conferencia, Immanuel Wallerstein, a propósito de la victoria de Obama en las elecciones en Estados Unidos. Hablaba nada más y nada menos que de Obama y decía, hay que diferenciar entre lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Que a nosotros en aquel momento nos parecía que tibio está el Wallerstein, el presidente de los Estados Unidos, podrá hacer lo que le dé la gana. Y sin embargo, cada vez que hablamos de política en esta mesa, en estos últimos meses, a propósito de Grecia, a propósito de España y ahora a propósito del Reino Unido, parece que hay un enorme contraste entre lo que a alguien le gustaría hacer, entre lo que a las bases del partido les gustaría hacer y lo que vayan a poder hacer en un contexto enormemente hostil. John Carlin hace poco desde las páginas del País decía abiertamente no va a poder hacer nada, no va a poder ganar nunca, es decir, a lo máximo a lo que aspira Corbyn, voten lo que voten las bases laboristas, es a remover un poco el laborismo, que es un discurso que también se usa con nosotros. Podemos nunca podrá ganar, Podemos ha venido para agitar un poco la política española, pero después todas las cosas volverán a su cauce. Y es verdad que la política se ha convertido no tanto en qué programa o qué principios tiene uno, sino cómo maneja el florete en un escenario en el que, digamos, todos los elementos se oponen a priori a la democracia. O sea, si la democracia es que votamos para que el que gane pueda hacer lo que ha prometido, eso sería más o menos la democracia, y sin embargo parece que todos son obstáculos que tienen que ver con el establishment, con las dinámicas parlamentarias, con poderes financieros exteriores, con los medios de comunicación. Aquí hay un elemento nuevo que sin embargo es muy relevante, es el Partido Laborista del Reino Unido. O sea, no es cualquier partido, no es un partido que provenga de la izquierda, que provenga de la extrema izquierda, quiero decir, que provenga de los indignados, no es un país periférico del sur de Europa, es un partido que siempre tiene aspiraciones de gobierno en el Reino Unido y que podría ganar unas elecciones. ¿Qué es lo que puede hacer Corbyn? Bayo. A ver, yo creo que su primera dificultad es lidiar con los frontbenchers, es decir, con los profesionales de la política del Partido Laborista que han ido ocupando cargos de responsabilidad a lo largo de los años. Él está desde el 83 como Member of Parliament y nunca ha ocupado, no le han dado jamás tareas de responsabilidad en los diversos gobiernos que ha habido, quizá porque le temen. Pero ahora él a quien debe temer es a los profesionales de esa política. Ahí, si me permites, que le quieren parar los pies. Un apunte para los espectadores, claro, el Partido Laborista es sobre todo un partido parlamentario, es decir, no es como, digamos, un partido aquí donde ser responsable de organización del partido es mucho. En el Reino Unido el Partido Laborista es una maquinaria parlamentaria. Claro, es una maquinaria dedicada a conseguir llegar al poder, y por eso los debates en la Cámara de los Comunes son tan, digamos, apasionados, porque ahí es donde tienen que convencer a los electores, igual que en cada circunscripción también, ¿no? Pero yo creo que ahora su mayor dificultad para empezar a hacer algo se la ha encontrado ahora en la conferencia del partido en Brighton, cuando ha hecho un discurso conciliador, moderado, abierto a todas las corrientes, pero ha tenido que renunciar, por ejemplo, a algo que quería debatir, que era el tema de la política de defensa y sobre todo nuclear, porque hay una gran parte de su propio partido opuesto a paralizar los submarinos nucleares, porque claro, eso es un trabajo, es empleo y es dinero para la región que los produce y para los trabajadores que los hacen. Y ahí ya se ha encontrado el primer escollo que no ha podido superar, cuando él era el presidente de Stop the War, o sea que también presidía un grupo pacifista que ahora ha abandonado, claro, al encargarse. Pero bueno, quiero decir que primero, ¿qué va a poder hacer dentro de su partido? Es la primera pregunta, no ya si llegase al poder, ¿qué podría hacer? Claro. David. Totalmente de acuerdo con Bayo en el sentido de que ningún otro líder laborista había sido respaldado en unas primarias por un apoyo tan abultado, ese casi 60% que ha tenido Corbyn. ¿Qué sucede? Que de los diputados electos únicamente un 10% realmente le ha apoyado. O sea, es la militancia de base, que además hemos visto que en los últimos 100 días de esos de primaria prácticamente se triplicó la base de militancia, que ahí también habría mucho que debatir, ¿no? Cómo se ha producido ese empuje, que puede ser gente joven, gente que regresa, que había estado desencantada del laborismo y ahora llega de nuevas, pero se va a encontrar con ese obstáculo que Yvette Cooper ya ha lanzado alguna andanada diciendo que son políticas viejas,
y Beth Cooper era la tercera, la que quedó tercera en esas primarias con un 17%, y no podemos olvidar las cargas de profundidad que está lanzando Tony Blair con esa carta abierta en The Guardian, en la que venía a decir, el título era algo así como aunque me odies, no arrojes el laborismo por el precipicio, ¿no? Y no sé qué margen de maniobra real le van a dejar, porque le están colgando el estigma de cuidado con Corbyn, que nos va a convertir en un eterno movimiento de protesta y vamos a dejar de ser alternativa de gobierno. Bueno, yo quisiera refrendar un par de cosas que cuando se le acusa de ser marginal, pues habría que ver, porque las encuestas demuestran que una mayoría de la gente, no de la militancia, pero de la gente británica sí quiere una nacionalización plena de los ferrocarriles, y no nos olvidemos que la mitad ya está efectivamente nacionalizada, y lo mismo con las eléctricas. Así que políticas tan marginales no son. Y también una puntualización acerca del sistema de misiles nucleares. Él está en contra de la renovación, ha dicho, ¿no? Sí, sí. No de los misiles en sí. No, claro. Pero la renovación dará mucho trabajo. Pero también es que cualquier encuesta arroja una mayoría pues aplastante pues en el mismo sentido. Sí, pero con referencia a esta política, él puede, como dices tú, que realmente es una diferencia entre lo que quieras y realmente lo que puedes hacer. En cuanto a las armas nucleares, si ganan el Partido Laborista en las próximas elecciones, el proyecto ya está en marcha. Entonces, realmente, yo creo que en cuanto a disciplina en su propio partido, hombre, yo creo que hasta cierto punto es un nuevo proyecto político en nuestro país, que nuestra izquierda realmente está bastante unida, es decir, que en la izquierda aquí tenéis muchos partidos, en la izquierda en Inglaterra, ya en Gran Bretaña realmente es un solo partido, salvo que en Escocia, que es el Scottish National Party. Pero yo creo que el nuevo proyecto político, digo eso porque hasta cierto punto él está diciendo que, bueno, él se puede ser líder del partido, incluso que hay muchas diferencias, incluso con sus portavoces, la gente principal de su partido. Entonces, hombre, va a ser muy interesante si se puede ir adelante con su programa de políticas a la misma vez que hay poca disciplina. No tenemos mucha disciplina en nuestros partidos políticos como aquí. Yo creo que en los partidos principales aquí hay demasiada disciplina. Realmente no creo que es muy bueno para la democracia. Tenemos menos disciplina, pero Corbyn está diciendo que, bueno, está abierto, que hay muchas diferencias entre su partido de opinión y puede ser interesante si funciona. Luis. Yo quería decir dos o tres cosas. Yo creo que por apuntar una cosa, cuando hablamos del Partido Laborista como maquinaria parlamentaria, electoral, es cierto, pero es menos cierto que en otros países. Es decir, la transformación de los laboristas en una gran maquinaria electoral es más reciente que otros partidos. Es decir, hasta los años 90, hasta Tony Blair, había una unión mucho más estrecha entre los sindicatos y el partido. Y lo he visto en el vídeo que aparecía la bandera de Unison, ¿no? Es decir, todavía los sindicatos tienen una voz importante en el partido. Por seguir con algo que decía Pablo sobre los límites de la soberanía y que también apuntaba Martin, vivimos en un mundo en el que ser radical es cada vez más fácil. Es decir, si uno se convierte en un radical por querer nacionalizar un sector que casi por definición es un monopolio perfecto, como son los ferrocarriles. A mí me pasa lo mismo cuando pienso en la plataforma afectados por la hipoteca, ¿no? No pedían casas gratis, nada así, pedían una modificación de la ley electoral, perdón, de la ley hipotecaria. Y en cuanto a qué puede hacer, que yo creo que es lo interesante, bueno, pues puede que sea verdad, que tiene pocas posibilidades de llegar a ser primer ministro, pero el escenario que tiene por delante no es tan desfavorable. Es decir, por una parte tiene 5 años por delante y por otro se va a enfrentar a un partido conservador tremendamente dividido sobre la cuestión de Europa. Si él consigue elaborar un discurso que una a todo el Partido Laborista en torno a una posición común sobre la Unión Europea, puede encontrarse con facilidades en torno contra los conservadores. Y por terminar, a nivel europeo puede haber una serie de debates todavía más importantes. Es decir, ¿qué sentido tiene en la defensa nacional las armas nucleares, que solo las tengan 2 países? Y además, cuando hablamos de las armas nucleares del Reino Unido, no nos olvidemos que es la única gran potencia que no tiene su propia tecnología. Con lo cual, lo de que dan tantísimo empleo puede ser matizable respecto para los submarinos. Carolina.
Bueno, yo creo que se está siguiendo la única estrategia posible en un sistema bipartidista. Quiero decir, en un modelo que incentiva tanto, o que desincentiva tanto, mejor dicho, la formación de nuevos partidos, como en todos los temas bipartidistas, lo único que cabe son grandes partidos en donde todos los debates ideológicos se producen dentro de los partidos. De tal manera que lo que Corbyn está haciendo es llevar a cabo la única estrategia posible, que es generar un gran debate dentro o intentar avanzar dentro, porque fuera no hay nada, ¿no? Y esto es algo que yo creo que hemos visto o que vamos a seguir viendo en todos los sistemas que electoralmente por su propio diseño desincentivan la formación de nuevos partidos, lo cual explica de alguna manera esa diferencia que vemos entre lo que pueda estar ocurriendo en los sistemas parlamentarios o en los sistemas bipartidistas. Dicho esto, yo me temo que, como en todo, buena parte de lo que ocurra en el Reino Unido va a depender en parte de lo que haga Corbyn, pero en parte de lo que ocurra en el contexto. Y el contexto externo está determinado por la estrategia de los competidores, y los competidores no han demostrado ser muy hábiles hasta el momento, con lo cual las posibilidades se incrementan notablemente de aquí al final de la contienda, ¿no? Es decir, que yo creo que está muy abierto y que la propia emergencia con tanta fuerza y con una capacidad de movilización tan intensa es buena señal, vaya. Hay un elemento que sugería al principio Carolina, ¿no? Digamos que la victoria de Corbyn se enmarcaría en un contexto de crisis de la socialdemocracia europea que parece que se está intensificando. Yo recuerdo que cuando Corbyn empieza a crecer en las primarias, nosotros inmediatamente nos posicionamos, lo vemos con simpatía, y el Partido Socialista Obrero Español calla. Y los medios de comunicación les comparan con nosotros, a Corbyn desde el principio, en España y fuera de España. Y de alguna manera hay movimientos que también se producen en otros sectores socialdemócratas. Nosotros nos hemos reunido con sectores críticos, con parlamentarios y un exministro del Partido Socialista francés que no están de acuerdo con la línea que está siguiendo Hollande, y lo mismo con el Partido Socialista flamenco. Hay sectores del Partido Democrático en Italia que también, digamos, están criticando una vía, digamos, de asumir políticas de austeridad en las que los partidos conservadores resisten bien y, sin embargo, la situación en términos electorales es dramática para muchos partidos socialdemócratas que pierden, digamos, ese espacio de representación de los sectores populares. Y surgen nuevos actores, a veces a su izquierda, a veces en términos de regeneración, pero también actores de extrema derecha. Yo creo que en el caso de Francia, el Frente Nacional es una fuerza que actúa ahí. En el Reino Unido, por una parte en Escocia, el Partido Nacional Escocés aparece, pero da la impresión de que, en otro sentido, también UKIP es capaz de alterar ciertos elementos de la estabilidad del sistema político británico. ¿Es posible que la victoria de Corbyn sirva de acicate a que pasen cosas en otras formaciones políticas de la llamada socialdemocracia europea? Hombre, yo creo que lo que se está intentando es que por fin se abandone ese mantra que existía en la izquierda de que las elecciones se ganan desde el centro, ¿no? Que era una frase muy de Tony Blair, ¿no? Si tú eres de un partido de izquierda y piensas que las elecciones se ganan desde el centro, es que posiblemente no deberías estar en este partido de izquierda, ¿no? Deberías refundar o extinguirte, que es otra de las variantes que se está barajando con el Partido Laborista, ¿no? Dado que Corbyn tiene ese apoyo mayoritario de la militancia de base, pero no de los diputados electos, si se podría llegar a producir una escisión del Partido Laborista en algún momento, ¿no? El año que viene va a tener dos citas clave que pueden derivar o explotar en consecuencias para otros partidos de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Que por un lado es las elecciones a la alcaldía de Londres, donde ya el propio candidato de laborista es Sadiq Khan, que era de los candidatos el que estaba más a la izquierda, eso también es sintomático. Y luego, por supuesto, las elecciones escocesas, ¿no? Donde se verá si ha recuperado o no ha recuperado ese terreno que en las últimas elecciones generales, pues eso, de los 59 posiciones que se disputaban, me parece que al final el Partido Laborista consiguió una nada más. Yo creo que en cuanto a Gran Bretaña, yo creo que realmente sigue, verdad, que realmente para ganar las elecciones generales sí tienen que ganar el centro. Y creo que el gran desafío para Corbyn y el Partido Laborista, y creo que tiene repercusiones para otros partidos por Europa de izquierda, es ganar el debate económico y convencer al centro, a los votantes que realmente están en el centro, que realmente un partido laborista de izquierda de Corbyn sí se puede gestionar bien la economía. Y
porque va a tener una nueva política económica y obviamente ya tiene tiene un consejo de unos economistas de izquierda muy conocidas. Piketty, Stiglitz. Mismos que nosotros. La lista. Pero yo creo que en el pasado el Partido Laborista ha sufrido mucho por una desconfianza en el público británico. Es cierto que el público británico en términos muy generales está un poco más a derecha que el público español, yo creo. Hombre, es verdad que realmente el partido, el público, sí, de las últimas elecciones, el debate... No, yo creo que la opinión pública realmente tiene más confianza en el capitalismo, sistema capitalista en Gran Bretaña. Creo que hay más escepticismo aquí en España en cuanto a eso. Entonces sí. Ahora un apunte que es algo que sale en todos los debates, con el famoso eje izquierda-derecha y el famoso centro. Yo creo que las elecciones se ganan en la centralidad, pero la centralidad cambia según el contexto. O sea, por ejemplo, ha habido unas elecciones en Cataluña que no se entienden según un eje izquierda-derecha en ningún caso, ni tampoco según un eje oligarquía-pueblo. Se entiende en un eje muy claro que es Cataluña o España. Y en torno a ese eje, digamos que funciona sin que otros ejes de alguna manera funcionen de manera tan intensa. ¿Por qué les va tan bien a la CUP y a Ciudadanos? Porque son los que más cómodos se sienten en el eje Cataluña-España. Creo que en el Reino Unido, no creo que los británicos ahora sean más de izquierdas que antes, pero creo que las cuestiones económicas y la crítica a los efectos sociales de las políticas de austeridad hace que hablar de la economía se sitúe más en la centralidad. Y eso no quiere decir que no haya, como en el caso de Grecia, no es que los griegos de repente digan, vaya, vamos a hacernos de izquierdas, sino que la crisis económica hace que determinados temas, digamos, permitan a unas fuerzas políticas situarse de manera mucho más cómoda. Entonces ahí sí creo que con todas sus particularidades y sus complejidades, Corbyn sí tiene que ir hacia una centralidad, y tiene un ejemplo muy cercano que es muy claro, que es el tema de los escoceses. O sea, el Partido Nacional Escocés ha sido capaz de bailar a un mismo tiempo con un sentimiento nacional, que además se ha mantenido después del referéndum, y con ser el partido que defiende los derechos sociales, que eso en Escocia y en particular en Glasgow y en los bastiones de la clase trabajadora es absolutamente fundamental. Pero claro que sí, o sea, o te vas solo a lo que más importa a la gente, o si no lo tienes muy difícil. Yo quería apuntar que, bueno, me gustaría conocer vuestra opinión, pero yo tengo la sensación de que realmente no es que esté más a la izquierda, es que está más hacia abajo. Es decir, que lo que pasa con Corbyn no es que esté el candidato más a la izquierda, sino que es el candidato más hacia abajo en un eje que modula la verticalidad en lo social, la subordinación y la supraordinación, en lugar de la izquierda y la derecha, ¿no? Y que la emergencia de un personaje como Corbyn tiene más que ver con una apuesta de los subalternos, ¿no? Por identificar un lugar de poder con el que se sienten más próximos, ¿no? De lo de abajo que llega arriba, que con lo de la izquierda y la derecha, que creo que cada vez es más confuso, ¿no? Y luego, insistiendo en el argumento anterior, a lo mejor resulta muy cínico, pero sería, bueno, la verdad que no creo que resulte cínico, porque no lo digo con cinismo, sino con convicción, ¿no? Que en general las elecciones no las suele ganar alguien, sino que las pierde alguien. Y desde ese punto de vista creo que lo mismo que hablamos de un marco de derrota o de crisis del modelo de socialdemocracia que tal cual hemos conocido, también estamos asistiendo a un modelo de derrota y de colapso, ¿no? de las apuestas por el modelo, ¿no? de la derecha financiera, ¿no? Recortadora, austericida, etcétera. Entonces, las posibilidades de victoria creo que tienen más que ver con las posibilidades de derrota, o sea, con la realidad de una derrota de un modelo, que con que necesariamente tenga que verse una apuesta muy clara que resulte viable. Me habéis pedido varias palabras, enseguida vamos con ellas, pero antes, Zapping Apache. Jeremy Corbyn, 251. El veterano diputado de 66 años ha ganado con un programa anti-austeridad después de conseguir el 59,5% de apoyo durante las elecciones de la formación. Fundamentally, what we're saying is that austerity is a political agenda. It's a political agenda which has led to greater levels of inequality in our society and is designed to do so. What we're saying is we have to expand our way out of the problem. We've grown enormously because of the hopes of so many ordinary people for a different Britain, a better Britain, a more equal Britain, a more decent Britain.
They're fed up with the inequality, the injustice, the unnecessary poverty. All those issues have brought people in a spirit of hope and optimism. And so I sent out an email to thousands of people and asked them what questions they would like to put to the Prime Minister. And I received 40,000 replies. Corbyn, que ha centrado su intervención en los problemas de vivienda, los impuestos y la seguridad social, ha rebajado la ruidosa teatralidad de la Cámara Baja británica. Desde su elección, todos los medios de comunicación escrutan cualquier gesto del nuevo líder laborista. We'll keep the red flag flying here. International. Luis, yo creo que por continuar con esta cuestión, ¿no? En el contexto de la crisis de la socialdemocracia, creo que lo que es muy interesante es plantearnos, bueno, la socialdemocracia europea en algún momento tendrá que reaccionar y tendrá que darse cuenta que su plano de discusión, de elaboración de políticas públicas ya no puede ser el Estado-Nación. Es decir, en algún momento tendrá que darse cuenta que la política económica fundamentalmente se hace a escala europea y resulta muy sorprendente y muy sintomático del alternamiento de la socialdemocracia europea que los que están hablando de salario mínimo europeo, derecho a protección social, a desempleo a nivel del Parlamento y de la Comisión sean Juncker y Verhofstadt, y nos lo hayamos oído al señor Pittella. En este campo creo que Corbyn puede inspirar poco a la socialdemocracia europea porque el Reino Unido está al margen del gran problema económico y de gobernanza económica que es el euro. Creo que puede dar un ejemplo con algo que veíamos en el vídeo, que es la forma de hacer política, es decir, volver a la idea de los partidos de izquierda o los partidos socialdemócratas como partidos movimientos. Es decir, por eso decía antes lo de los rebeldes primitivos. Algo que han perdido los socialdemócratas ha sido su capacidad de movilizar a la gente, entrar en una competición, en una forma de hacer política, fundamentalmente televisiva, en la cual tienden a dejar de diferenciarse de los partidos conservadores. Entonces esa capacidad de estar en contacto con la sociedad civil puede que sea inspiradora para otros partidos. Habrá que ver si en primer lugar si Jeremy Corbyn es capaz de cumplirlo. Tomo. Bueno, lo que yo quisiera apuntar es que no se puede generalizar, me parece, sobre el sentir político del pueblo británico, ¿no? Porque si uno ve el mapa electoral literalmente, se ve que el Partido Laborista es un partido urbano, sobre todo, ¿no? Y mientras tanto el partido de las afueras, digamos, cómodas de las grandes ciudades y el campo, porque ya los campesinos ya no pueden vivir en el campo, ¿no? Pues es el partido conservador. Entonces la política, pues digamos, de Blair fue intentar atraer pues a lo que es la parte más rica del país, que es el sudeste de Inglaterra, y virándose a la derecha, ¿no? Pero como se ha demostrado, hablando de ganar desde el centro, pues vamos a ver, es que Blair en este momento está políticamente totalmente caducado en Gran Bretaña, me parece. Entonces plantearse pues una candidatura para el liderazgo, como hicieron algunos, con corte de Blair, pues se ha demostrado fracasado dentro del partido, de las bases. Entonces, bueno, no me parece desde ese punto de vista tácticamente malo tener un líder que no sea del mismo corte de Blair, ¿no? Y en cuanto a la política, pues Tom, como ha dicho muy bien, pues existe, a mí me parece que es un poco un tópico, pero es un tópico que resuena de que los únicos que pueden manejar o dirigir la política son los conservadores, que han tenido, los dos han tenido sus grandes desaciertos, ¿no? Los conservadores, sobre todo, sobre el sistema de cambiario, ¿no? A inicios de los 90, que lo único que hizo fue enriquecer mucho a George Soros, ¿no? Él se llevó pues 1.500 millones de pavos en un día, ¿no? Gracias a la política conservadora. Pero él, yo creo que se ha querido presentar más que nada como un pragmático, ¿no? Yo creo que eso es lo que le ha ganado y esa es su baza. Es que en el debate de la centralidad del que hablábamos antes, yo estoy de acuerdo con Carolina. Es más importante los de arriba y los de abajo en este caso. Como bien decías antes, Martin, las nacionalizaciones, por ejemplo, de los ferrocarriles, es algo popular, es algo que digamos, atrae, tiene el apoyo de una mayor parte de la población, no solo de los laboristas. Pero además él está proponiendo una serie de
de cosas que realmente ya afectan a muchísima gente. Es decir, cuando él está hablando de desigualdad, de pobreza, a él le llaman un negacionista, denier, un negacionista del déficit. Esto es una cosa que no se entiende muy bien. Él ha contestado que nosotros somos unos negacionistas de la pobreza, porque están negando algo que es una situación cada vez peor de las clases bajas empobrecidas. Y eso es una mayoría. Y esa mayoría puede ver, como los indignados, digamos, pueden ver a alguien que les va a defender. Y eso de que sean capaces de gobernar mejor, pues yo creo que en los últimos tiempos, económicamente hablando, no se ha visto que la mayor parte de la población viva mejor en el Reino Unido, en absoluto. Yo creo que... ¿Cómo creéis? Es por matizar un poco. Esto no pasa en ninguna televisión, que los tertulianos se cedan la palabra. Por supuesto que Corbyn está abajo, pero yo matizaría, está abajo porque es de izquierda, porque la izquierda genuina siempre está abajo y defiende a los de abajo, porque el discurso, yo creo, de arriba a abajo es muy peligroso, porque abajo también puede beber la extrema derecha, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Entonces, Corbyn precisamente no es un gran orador. De hecho, en el discurso que ha hecho durante la convención ha sido un discurso mediocre, muy conciliador, pero no es un gran orador y a pesar de eso enamora, ¿no? y ilusiona a esas bases. Y es precisamente, yo creo, por esa recuperación de esas políticas de izquierda, de esos valores que se habían ido abandonando en el Partido Laborista y que él quiere volver a recuperar, y que es lo que, por ejemplo, le ha valido el apoyo de los sindicatos. Espoleados también, porque Cameron está preparando una ley de sindicatos que prácticamente quiere recortar el derecho de huelga y demás, ¿no? Pero yo creo que eminentemente es de izquierda, y él, de hecho, se ha confesado con una formación, un alto porcentaje marxista. O sea, eso es innegable. Yo creo que su mensaje principal de crear una sociedad más con menos desigualdad y una sociedad muy justa, más justa, es potente. El desafío es realmente crear políticas que están interpretadas por los votantes por ser los que se pueden crear eso sin castigar a algunos más. Y es verdad que él está luchando realmente en contra de la gran mayoría de los periódicos en Gran Bretaña. Es que realmente si lees los periódicos de centro derecha, The Times, es que realmente pintan una persona muy muy peligrosa y todo. Entonces tienes esa batalla también, pero creo que el hecho de que se ha sido votado como líder muestra que obviamente él ha utilizado medios sociales, una campaña un poco diferente, bastante moderna de lo que he visto. Lo difícil para él es realmente, digo otra vez, que realmente la clase media en Gran Bretaña, realmente él tiene que luchar en contra de estos periódicos y convencer a la clase media que realmente se puede crear un mejor país y realmente se puede gestionar bien la economía, y realmente él no es alguien peligroso. Eso realmente él tiene que combatir esta imagen que están dando muchos periódicos de centro derecha. Os quería preguntar por eso, claro, porque es inevitable quejarse por el papel de los medios en cualquier lugar, pero el Reino Unido es una cosa especial, y lo que están haciendo con Corbyn, vamos, ni con nosotros aquí. Es decir, yo tengo aquí los teletipos de hoy de la agencia Reuters, en las que recuerdan que, como tú decías, es marxista, ¿no? Él ha defendido el análisis marxista del capital. Y entonces, cuando él explica esto, lo cita Reuters y cita Marx, y dice Marx, coautor del Manifiesto Comunista. Yo siempre había escuchado Marx, autor del Capital, no coautor del Manifiesto Comunista. O sea, es que ya hasta la agencia Reuters, que debería ser más... en Reino Unido está bien visto ser marxista si eres profesor en Oxford o en Cambridge, si te dedicas a la política. La campaña contra él es tremenda desde todas partes. Y ni siquiera el Guardian, que es un poquito el que... Pero están utilizando cosas de su pasado, entonces con el tiempo
obviamente estas historias van a de varias tener menos generaciones valor que decían que tenían una fábrica en la que se explotaba a los obreros. Pobre hombre, porque había un tatarabuelo que tenía una fábrica donde se explotaba a los obreros, resulta que él ya no es válido, ¿no? O sea, es horrible. Adelante, Martín. Gracias. Bueno, yo creo que, he estado en, el dedo en la llaga, ¿no? Pues hablando de la política de miedo que le funciona de maravilla al Partido Conservador en las elecciones de mayo, ¿no? Y he visto, por ejemplo, en el Times, periódico de referencia, que ponen que Corbyn monta bicicleta estilo Mao. Entonces, nada más porque monta en bici se supone que le presenta como un personaje peligroso, pero cuando monta en bici, por ejemplo, David Cameron, pues, presentan otra imagen, ¿no? Bueno, eso sí, y también yo creo que eso en parte, y lo digo como periodista, pero, volviendo a un tema que ha presentado Pablo, porque es que la casta siempre se sale con la suya, que fue un título de un libro de Owen Jones que has citado, ¿no? Para mí Jones no acabó de contestar a esa pregunta, ¿no? Pero que se ha visto en estas últimas elecciones que sí, que fue la política del miedo, ¿no? ¿Cómo contrarrestar eso? Pues no sé, presentándose pues como lo que es un hombre pues común y corriente. Yo creo que su falta de oratoria, yo creo que hasta obra a su favor. No es un gran orador como Blair. En su discurso en la conferencia hoy, un discurso clave, realmente sí, a veces hizo errores, ¿sabes? Pero yo creo que la gente, se puede utilizar eso como algo bueno, que realmente sabes que se puede diferenciarse de la política muy, muy limpia, preparada y todo eso. Entonces, esto puede ser algo positivo. Yo querría también por continuar con esta cuestión de los medios de comunicación, y hay un capítulo en el último libro de Owen Jones sobre el establishment, sobre los medios de comunicación británicos, que es aterrador, ¿no? Hay que leerlo porque se entiende muy bien cómo funcionan ahí las cosas. Y quizás no son ajenos a un fenómeno que también vuelve a tener que ver con lo que decíamos, el eje izquierda-derecha, el eje arriba y abajo, que es el Reino Unido lleva muchos años gobernándose a través de la apatía y a través de la desmovilización. Es decir, basta con mirar la evolución de la participación electoral desde los años 70 y 80 hasta hoy. Ha bajado, no tengo la cifra en cabeza, pero una bajada muy importante y sobre todo cada vez más entre la gente joven. Y eso evidentemente tiene un sesgo electoral, no se desmoviliza por igual todo el voto. Entonces, en este sentido, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Esa imagen de Corbyn como político profesional, evidentemente, porque lleva en el Parlamento, habéis dicho, desde el 83, pero que no tiene esa oratoria televisiva, etcétera, le puede venir bien para reconectar con una parte de la población que ha dejado de tener interés con la política. Bueno, eso se ha visto en la misma campaña de él, que mucha gente se afilió, mucha gente joven, cosa que no se ha visto en muchos años. No, es que desde que solamente han pasado 17 días desde su elección, se han afiliado 50.000. 50.000 británicos se han afiliado al laborismo. Pero además esa forma de estar, también estoy de acuerdo contigo, Tom, de ser más normal, no el político que está por encima, que está súper bien educado en oratoria, sino que es más como cualquier persona, también lo va a demostrar en la campaña, al acercarse más a las bases. Ahora mismo, el próximo domingo, es la conferencia Tory en Manchester. Y nunca un líder del otro partido había ido a la ciudad donde se hacía una conferencia del rival, y él va a estar en Manchester capitaneando una manifestación contra la austeridad a favor del Royal Mail, del servicio de correos. Y eso es que está más con la gente. No está metido en las estructuras y desde detrás del plasma, ¿no? Sino que está con ellos en la calle. No, y ese acercamiento, esa manera llana, transparente, a pesar de no ser un gran orador, de acercarse a la gente, lo vimos en uno de los últimos debates televisivos cuando eran las primarias, ¿no? A una pregunta muy directa del presentador de ¿incluirías a Ed Miliband en tu gabinete?
Él fue el único que respondió y dijo, bueno, el Miliband está muy bien donde está ahora, haciendo en el área de medio ambiente, cambio climático y demás, y el resto de candidatos de primarias directamente rechazaron responder a la pregunta, pues no la consideraban oportuna. Entonces, esa manera tan transparente es lo que juega un poco a su favor y lo que también enamora e ilusiona a las bases. Sí, que puede generar efecto, ¿verdad? ¿No? Al final del programa volvemos a la regla del minuto, 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Luis, minuto de conclusiones. Yo creo que no nos ha dado tiempo quizá a hablar de un tema y puede ser el buen momento para mencionarlo ahora, que es probablemente es cierto que hasta cierto punto el señor Corbyn queda algo lejos de lo que sería el centro político del tablero, y a mí me cuesta verle de primer ministro del Reino Unido. Creo que en algún momento supongo que habrá una nueva competición para ver quién es el candidato electoral de los laboristas. Su función principal puede ser esa, la de reconectar al partido con la sociedad, volver a otra forma de hacer política, ¿no? Es decir, no ignoremos que su antecesor, el señor Miliband, fue criticado como Ed de Red, ¿no? Ya estaba demasiado de la izquierda, pero quizá lo que tiene que hacer es volver a darle credibilidad al Partido Laborista para que, si en el futuro vuelve a tener un candidato más telegénico, más movilizador, el programa del conjunto del partido, digamos la palabra del partido, sea creíble para los electores y para los ciudadanos. Gracias, Luis. Martín, tu minuto. 1 minuto. Bueno, tiene pues a los medios en su contra y bueno, para retomar un poco el asunto de... Los periódicos. Los periódicos, sí, perdona. Los periódicos, la prensa. Bueno, a cualquiera le van a tachar de rojo. Entonces tiene los medios en su contra, pero que sea un personaje, digamos, gris, yo creo que puede obrar a su favor. Y yo recordaría la figura de Clement Attlee, que tenía la misma edad, que 60 y tal, que no era un gran orador y se enfrentó a Winston Churchill, que era uno de los mejores que ha existido, y ganó, porque tenía una política social que llegaba a las masas. Y bueno, yo creo que tiene que ser fiel pues a las bases, a las políticas, y sobre todo hay mucha gente a la que no le va muy bien, y así ha estado en el clavo, ¿no? Bueno, y yo creo que por eso puede tener éxito, o si no, con nadie. Gracias, Martín. Carolina. Bueno, soplan vientos de cambio, soplaban o siguen soplando con mucha intensidad en el Mediterráneo y en el sur de Europa. Parece que ahora soplan vientos de cambio también en el norte, y eso siempre es motivo de esperanza. Ganar y perder es muy difícil, depende de muchos más elementos que lo que un solo actor es capaz de hacer. Y creo que hay que confiar mucho en los fracasos del liberalismo como motores del cambio político en Europa, tanto del norte como del sur. Así que hay partido, vamos a verlo, y con mucha esperanza. Gracias, Caro. David. Sí, yo creo que el mundo lo cambian los activistas, no lo cambian los políticos. Y el político que cambia el mundo es porque tiene alma activista. Entonces, con Corbyn lo que estamos viendo es que por fin vuelve el activismo a la política, a la primera línea de política en Reino Unido, algo que se echaba en falta desde hace muchos años, décadas, y que puede ser el que realmente cambie la balanza, ¿no?, de esa desigualdad que estamos viendo en Reino Unido, que es una de las más grandes en Europa. La reflexión que nos tenemos que hacer es qué triste es que pensemos que lo va a tener muy complicado, siendo el candidato que ha tenido el mayor apoyo de las bases en la historia del laborismo, y que únicamente se enfrenta, entre comillas, al aparato del partido. Eso nos debería llamar la atención sobre el poder que tienen los aparatos de los partidos y cómo no visibilizan lo que realmente les da la savia, que son las bases. Gracias, David. Bayo. Yo también creo que él puede movilizar al electorado de base. Él sacó 40 puntos de ventaja sobre el segundo en la votación interna en el laborismo. Pero eso también creo que devuelve la ilusión a la gente de que se puede hacer la política de otra manera, de que no tienen que poder ser unos profesionales vendidos a unos intereses. Y él ha demostrado una honradez a lo largo de toda su vida política, una dedicación. Y además, como bien decía, Clement Attlee estaba a favor de la nacionalización del Bank of England. Es decir, su política no es tan izquierdista como la están vendiendo los medios de comunicación. Y estos medios de comunicación también están perdiendo la confianza del pueblo llano, de la gente. Si él está activando las bases y realmente consiguiendo que los grassroots despierten otra vez, yo creo que él puede tener éxito.
Muchas gracias. Y te toca cerrar, Tom. Tiene que dejar de cometer errores más estéticos, como no cantar el himno nacional, sea o no sea republicano, ateo. Es que realmente tiene que entender algunos errores, los medios se pueden utilizar en contra de él. Pero creo que si puede superar todas las historias sobre sus posiciones más radicales de su pasado en ciertos aspectos y se puede crear un nuevo diálogo y un nuevo estilo de político. Tenemos una política, lo seguro es que tenemos una política ahora en Gran Bretaña más interesante. Nunca yo he mirado un discurso de conferencia laborista con tanto interés. Entonces, hasta cierto punto ha sido positivo. Si él puede ganar las elecciones generales, eso es otra cosa y realmente lo va a tener muy complicado, pero sí, va a ser interesante por lo menos. Veremos a ver. Muchísimas gracias, Tom, muchísimas gracias a los 6. Nos veremos aquí la próxima semana en Fort Apache.